Tras semanas recorriendo el país persa, Irán, llegamos a la frontera con Irak, exactamente la frontera de Salamche, ya muy cerca de la ciudad de Basora, la cual, tras Bagdad, es la ciudad más poblada de todo Irak, con casi 4 millones de habitantes. Durante las semanas anteriores por Irán hemos conocido a su gente, su hospitalidad, sus paisajes y su cultura, pero nada tiene que ver con lo que vamos a vivir en este capítulo. Ahora sí, al fin llegó la hora de entrar en Irak. careful. careful. España. That way. Okay. Here. I go here. Okay. Y aquí venía la primera aliada del día, la primera de muchas. Salam. Hi. English, Spanish. Vale, me mandan aquí al edificio rojo, aduanas. A ver qué tal. Salam. English. They told me to come here. Stamp. Como veis, al entrar en Irán, en el capítulo 82, no me sellaron el pasaporte, sino que me sellaron un papel, el papel imprimido de mi visado iraní. Y esto parecía que iba a suponer un problema. Aún así, el ser español y que sean forofos del fútbol de España, debo decir que lo facilitó mucho y me lo solucionaron sin muchas pegas. Llegados a este punto, solo faltaba recibir el visto bueno para la furgoneta y poder abandonar, ahora sí, Irán. Aunque por momentos la cosa se puso tensa, ya que vestía pantalones cortos en el momento y a varios oficiales no les hizo demasiada gracia. Spanish. Yes. Come this way. It's not possible. I should wear long trousers. No problem. Por suerte, este chico fue muy amable y me llevó de la mano literalmente a realizar los trámites pertinentes de los cuales se ocuparía este señor. Give me passport. Can I sit here? Yes, please. Ya tengo el sello, así que todo en orden, pero creo que me debería de poner pantalones largos porque me está mirando todo Cristo y se quedan como, tío, ¿cómo vas así? Vale. Passport, visa, and, Tras el visto bueno al papeleo, revisó la furgoneta, aunque nada que ver con lo que nos vamos a encontrar en Irak, donde nos van a dar buenos dolores de cabeza, pero no nos adelantemos, que lo más gracioso estaba a punto de suceder. Señores, esto es una troleada, o sea, bueno, ha terminado sacándole fotos a Zarpis, a Chuchi, y luego se ha sacado un selfie conmigo y me ha pedido el Instagram, o sea, es que es una troleada, o sea, de verdad, o sea, esto es impresionante. Así que nada, ya tenemos todo preparado, me ha sellado todo y ya vamos para la frontera con Irak. Tengo que ir aquí a un edificio blanco y ya está. Para que contextualicéis y lo entendáis, las fronteras europeas tienen una hilera y solo hay que ir hacia adelante. La verdad que no estaría mal que las orientasen un poquito las fronteras, porque, o sea, yo voy perdido, o sea, es como te dicen, sí, ve para adelante y luego de derecha, y dices, ¿dónde? ¿Derecha dónde? Esto es una campa. No sé, es que es muy loco esto. Vaya fronteras más locas, de verdad. En las fronteras iraquíes, sin embargo, es como un pueblito, donde cada casa tiene su función y literalmente es imposible aclararse de lo caótico y desorganizado que está todo, pero ahora lo iréis viendo mejor. Ahora ya tenemos la salida de Irán, ahora hay que entrar en Irak. En principio estoy hablando con la embajada de Madrid de Irak y aquí en la frontera voy a poder sacarme el visado seguido, así que en principio, bueno, yo no vengo sin nada. No farsi, Spanish, English. Vale, pues esto ya es Irak, no os había dicho, pero mirad toda la cantidad de dinero que me ha sobrado en Irán, solo cambié 100 euros y mirad todavía todo lo que me sobra, o sea, todo esto me sobra, pero bueno, para la vez que volvamos ya tenemos ahí dinero, que al final, bueno, ya os lo enseñé en los vídeos anteriores, que era un país demasiado barato, o sea, rellenar tanque por solo, ¿qué? 4 euros, o sea, a ver aquí si me sellan ya el pasaporte, porque claro, necesito el visado.
Entonces veremos a ver si me sellan aquí todo y ya está. Y finiquitamos y entramos en Irak. Bueno, que ya hemos entrado. Ahora ya la cosa es no salir. Vamos a ver si me firman el pasaporte. Yo sin el pasaporte firmado no me voy ni harto. Ya en territorio iraquí comenzamos a dar 1000 vueltas por todas partes y comenzaron los mareos para arriba y para abajo. Aunque como veis tenía que haberme comprado la camiseta del Madrid solo para agilizar los trámites. Tal y como veis, llevábamos ya 5 horas en la frontera y todavía no habíamos pasado ni aduanas, que era donde nos íbamos a tirar otras tantas. Ya tenemos el pasaporte y todo en regla, aquí los papelitos que no sé para lo que son, $78, así que bueno, ya estamos dentro, que es lo importante. Que llevamos aquí todo el día, o sea, me tengo que acostumbrar a que estas fronteras no son como las de Europa, que vamos, en un par de horitas las has pasado todas. Primer billete también de Irak. Barco central de Irak. Nada, vámonos para adentro. Hoy dormiremos en Irak. Mi intención era pasar a Kuwait directamente, pero vamos a dormir en Kuwait, o sea, en Irak, perdón. Así que estaremos más de 24 horillas en el país. Veremos a ver mañana lo que se puede visitar. Ya está el huevo de estar aquí. Llevamos ya como 6 horas así. Todavía me faltan cosas que hacer. Entonces es como todo el rato, vas allí, vuelves aquí, vas allí, vuelves. O sea, es horrible, o sea, súper poco eficiente, sinceramente. Pero bueno, pues ya estamos acabando, pero es que es horrible, hemos perdido todo el día entero. Está ya atardeciendo, o sea, impresionante, la verdad. La verdad que es la peor frontera con diferencia que he cruzado hasta ahora. O sea, todo el día aquí tirado. Aquí fue cuando comenzaron a revisar la furgoneta de arriba abajo. Miraron absolutamente todos los cajones y recordemos que no puedo acceder ni con dron ni con alcohol. Y llevo de las dos cosas. Por suerte no encontraron nada y eso que el señor estuvo cerca. Pero en la frontera de Irak a Kuwait cuenta la leyenda que no tendremos la misma suerte. Pero esos son problemas del futuro, así que ahora sí, con el visto bueno y tras 12 horas de absoluto infierno en la frontera, estamos en Irak. Comenzamos a entrar al país y a la derecha se podía ver el mural con la cara de uno de los héroes nacionales de Irán, lo cual me sorprendió. Él era el general Soleimani, líder de las fuerzas Quds, una de las 5 ramas del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, especializados en guerra no convencional y operaciones de inteligencia militar. Para que os hagáis una idea, hablamos de la mano derecha del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y la segunda persona más poderosa de todo Irán. Esta persona puso gran parte de sus esfuerzos a expandir y unir a la comunidad chiita, creando una red con Siria, Líbano, Yemen e Irak, país donde el 60% son chiitas, sobre todo aglomerados al sur de la capital de Bagdad. En resumidas cuentas, estamos en zona mayoritariamente chiita, al estar al sur del país iraquí. Hace 4 años, en 2020, un dron estadounidense bajo el gobierno de Donald Trump acabó con la vida del general, convirtiéndolo en un mártir que unificaría aún más al país iraní. En respuesta a su fallecimiento, bases militares estadounidenses en Irak fueron atacadas con lanzamientos de misiles. Acabamos de entrar y ya se empiezan a ver pues eso, cosas súper roñosas y destruidas, que supongo que será pues de toda la época. Pues, o sea, la guerra aquí ha sido, creo que empezó en el 2003, si no me equivoco, duró hasta el 2010, algo así son las fechas. Fueron unos 9 años o casi 9 años de guerra muy heavy. Así que supongo que todavía tenemos que ver cositas de ello. También se ve bastante basura, pero bueno, quitando eso, vamos a encontrar un sitio para acampar y nos quedamos aquí a dormir. Es todo planicie, así que yo creo que no será muy complicado encontrar un sitio que esté bien. Tal y como digo, en 2003 comenzó la invasión de Irak por parte de los Estados Unidos, con apoyo del Reino Unido y algunos países entre los cuales, de hecho, estaba España. Invasión encubierta bajo una supuesta amenaza por un arsenal de armas de destrucción masiva, lo cual resultó no ser verdad. Y quién sabe qué había detrás de todo esto. Todo comenzó con este mensaje de George Bush. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing.
Aquellos iraquíes que estaban en contra del régimen de Saddam vieron este aviso como una salvación, aunque al empezar los ataques, en cuestión de 24 horas y ver su brutalidad, cambiaron las tornas. Pues este va a ser finalmente el lugar en el cual vamos a acampar hoy. Estamos en Irak. Todavía no me lo creo, pero bueno. En fin, que vamos a dormir aquí. Está todo esto lleno de escombros. No sé si pensar que esto es también por la guerra, porque al final, o sea, estamos en la frontera. Digamos que esta supongo que sería una de las zonas más castigadas. Basora, además, sé que sí, que hubo leña. Así que vamos, podría ser tranquilamente porque está todo lleno de lo que son escombros y absoluta nada. O sea, es que no hay nada alrededor. Quitando aquella madriguera de algún bicho que espero que sea un zorrito. Estos escombros también se deben a conflictos bélicos, pero no a la invasión de Irak de 2003. Hace 30-40 años este fue un campo completamente minado, tal y como os conté en el capítulo anterior, y plagado de trincheras durante la guerra de Irak con Irán. Guerra que se financió curiosamente con armas de Rusia y Estados Unidos. Esto se debe a que Saddam Hussein fue aliado de Estados Unidos durante años, aunque después esta guerra llevó a Irak a la ruina, y al invadir Kuwait en 1990 en un intento de mejorar la situación económica, a Estados Unidos no le gustó y pasaron de aliados a enemigos. Ha amanecido el día con un viento bastante jugosón. A ver si estos se cansan un poquito, vuelven ya para la furgo y nos vamos para Basora. Mirad el lobo de Persia. ¡Chuchi! Ya le ha dado el siroco. ¡Sí! Es que está fatal. Con estos dos ceros seriedad, nos vamos, o sea... Al fin ponemos rumbo a la ciudad de Basora, una ciudad que me dejó alucinando por la situación en la que viven los iraquíes en la actualidad, como veréis, aunque en el camino ya se van viendo pequeñas señales de lo que nos vamos a encontrar. Esto es algo que no mostré en Irán, pero que también se podía ver en más de un sitio, que había, pues eso, llegabas a un sitio y de repente había todo basura. Además, bueno, la gente mientras que conducía cogía y tiraba las colillas por la ventana, así que en este aspecto queda mucho por concienciar en toda esta zona. Es de lejos la ciudad más destruida que he visto en toda mi vida y en todo este viaje, o sea, con mucha diferencia. Lo que me sorprende es que en las fachadas no se ve ni un solo signo de ningún balazo ni nada, tal y como pues cuando estuvimos en Croacia se podía ver en fachadas que había balazos, pero aquí no se ve ni uno. Supongo que los habrán tapado, pero vamos, hay muchísimos edificios que están de pie, pero ya está, o sea... Esto creo que va a ser bastante loco. Al final, bueno, la guerra es muy reciente, o sea, habrán pasado 13 años, 14 años, o sea, ha sido hace nada. Y esta fue una de las ciudades que cayó de las primeras. Aparte de las guerras, Irak es la confluencia entre dos grandes mundos, los musulmanes chiitas y los sunitas. Esto, junto con las guerras, junto con la situación económica del país, hacen que sea aún más complicado tener un gobierno estable en Irak, complicando aún más si cabe la recuperación de su economía. Aquí es finalmente donde se va a quedar la furgoneta, bueno, y los pequeñajos. Y luego quiero ir a ver también los buques que eran de Saddam Hussein, que están todavía en el río, uno de ellos totalmente hundido. Así que vamos a dar una vuelta también por toda la ciudad y a ver lo que nos vamos encontrando. Es una ciudad muy grande, más de 3 millones, casi 4 de habitantes, así que os podéis imaginar. Pero bueno, vamos a ver lo que podemos ver y lo que podemos encontrar en esta ciudad y sacar un poquito en claro cómo puede llegar a ser Irak hoy por hoy. Estamos yendo hacia la parte vieja de la ciudad. Toda la zona está llena de coches de arriba abajo. Hay un tráfico que es horrible, literalmente es horrible. Pero bueno, sinceramente la vez que estuve en Italia me quejé del tráfico de allí, pero no tiene nada que ver con la barbaridad que se vive aquí.
Aquí los talleres parecen lo que es el trastero de mi casa, bueno, del trastero que tenía antes, porque ahora ya llevamos 2 años en furgo, pero vamos, que sabes, un taller y es como un mogollón de mierda ahí tirada adentro. O sea, es que es muy loco. Cada 2 por 3 también me están parando que quieren fotos, que tal. O sea, es muy difícil grabar aquí porque todo el mundo te mira, literalmente. O sea, ahora mismo la gente, ¿no? Ese señor también se está dando la vuelta para pues eso, que doy mucho el canteo y todo el mundo te pide fotos y es muy, muy difícil llegar a grabar bien. O sea, es que es muy, muy complicado. Todas las miradas estaban en mí, aunque el trato de la gente, como ahora veréis, fue espléndido. A pesar de venir de un mundo tan diferente, todo eran sonrisas de bienvenida. Y así fue como finalmente llegamos al mercado tradicional de Al-Azhar, localizado en el centro de la capital, un lugar donde encontrar todo tipo de dulces, carnes, pescados y un lugar donde socializar. Ya veis aquí el ascazo que da el suelo, o sea, mirad, todo esto es basura absoluta. Esto es loquísimo, o sea, me peta el cerebro. Mirad este vehículo también. O sea, es que sí, o sea, lo puedo decir 10.000 veces, es la ciudad más loca que he visto en toda mi vida, o sea, mirad esto, pedazo de tráfico, tremendo montonazo de basura. ¡Buah! Me han invitado aquí a tomar un té chai mítico, bueno, ya sabéis, en toda esta zona es muy típico. La gente aquí también ultra maja, como en los países anteriores que hemos visitado. Así que nada, están aquí preguntándome, o sea, Ventos en la liga, es una pasada. Real Madrid. Todos se ven en la liga y todos están con el Madrid, no sé por qué. Pobre Barcelona y pobre Madrid, Barcelona, Messi. Terrible. España. Thank you so much. Me acompañaron con el té y continuamos recorriendo las calles llenas de contrastes, como vais a poder ver. Qué locura, ¿eh? No había visto algo así en mi vida. Supongo que las tendrán aquí para la venta. Vamos, se les ve con poquito pelo, la verdad. Sí, no sé. No mola mucho verlo, la verdad. Aún así es curioso que tienen una vallita muy pequeña y no se van. Entonces, no sé, me resulta bastante llamativo que cogen y se quedan ahí tranquilamente y no se escapan. No sabía que en la ciudad antigua de lo que es Basra me iba a encontrar, bueno, Basora, para vosotros, no sabía que me iba a encontrar lo que era un mercado. La verdad que muy loco. Estoy viendo cosas que no he visto en mi vida, alimentos. Todo lo que habéis visto ahí de dulces eran como una especie de dátiles. Parece que hacen mogollón de dulces con lo que es de dátiles. También había por ahí baklava. Hay un poquito de todo lo que es también Turquía. Se ve pues eso, toda la influencia de alrededor. Pero cositas que no había visto hasta la fecha de hoy. Los puestos en general son cuanto menos chocantes. No llegan al nivel de vender pescado sobre un capó, como vimos al entrar a Irán, pero tampoco se queda muy lejos, la verdad. Como veis, nada de neveras y se podían ver las moscas rondando por allí encima de los alimentos. Aquí tienen la máquina para hacer carne picada. Básicamente meten aquí la carne, luego la hacen girar a esta rueda y sale por aquí la carne picada. Hay muchísimas cosas que sorprenden, ya veis el contraste que hay de repente, pues eso, de todo aquí, comida, tal, todo bien puesto y de repente todo mogollón de basura, cosas destruidas justo al lado. Y luego en tema de la carne también, que está pues eso, totalmente descubierta, que te la cogen con las manos, la manosean, es muy chocante para mí. Probablemente nos choque el ver esto, pero si lo pensamos en frío, en España probablemente sea la misma situación. Si tú vas a lo que es, bueno, no mataderos, o sea, donde hay criaderos, donde ponen los huevos básicamente, las gallinas que están en jaula, probablemente sea incluso peor que esto.
Lo único que no se ve. En España es como que no se le da visibilidad a todo esto, y aquí es que está en la mitad de la calle, o sea, es muy loco, pero da bastante pena el verlo. Aún así pongo cara de felicidad para que, pues, no sé, esté aquí la mitad de todos hablando. Entonces mejor que me vean feliz, ¿no? Digo yo. Vale, yo no tenía ni idea de que esto funcionaba así. O sea, tú básicamente vienes aquí, eliges la gallina que quieras, básicamente se la cargan al momento y te la preparan y te la llevas. Para mí es una verdadera locura el verlo, pero en realidad, o sea, nosotros no vemos como todo ese proceso y cogemos directamente el producto en lo que es el supermercado, y aquí es como que, pues eso, tú llegas y eliges lo que tú quieres. Es como ir a coger fruta, o sea, para mí es muy loco, muy, muy loco. Esta zona se ve muchísimo pescado, o sea, no hay que olvidar que Irak es la segunda ciudad más importante de todo el país, es el centro económico, aparte también es el único puerto que tienen, el puerto más grande y único que tienen. Entonces aquí está, pues vamos, todo lo que es el pescado y tal entra por aquí, por lo que es la entrada al mar que tienen. La entrada al mar la comparten con Irán, exactamente a través del río Shatt al-Arab, que hace frontera durante una centena de kilómetros entre los dos países. Este río se forma por la unión de dos ríos que seguro que todos conocéis, el Tigris y el Éufrates, los cuales fueron de vital importancia para el desarrollo de una de las civilizaciones más poderosas de la historia, la antigua Mesopotamia, la cual visitaremos en un futuro cuando volvamos al país. Mirad aquí también el contraste de todo joyerías, sitios caros, digamos. Aquí un perrete. Hola. Hola. Guapetón. Pues ya veis, toda la mitad que está de cualquier manera, y luego por aquí todo joyas. No os podéis imaginar el olor a especias que hay, o sea, bueno, cada 2x3 se ven por aquí, pues ya lo veis, por aquí detrás todo el rato, como montículos llenos de lo que son especias, y es que huele muchísimo. Y otra cosa que me sorprende mucho también es como las chicas que llevan todas las cejas súper hechas y los labios súper pintados. Es como que le dan mucha importancia a la belleza, aunque para mí debo decir que no se me hace muy llamativo el llevar las cejas tan marcadas. En cuanto sales de la zona del bazar, bueno, incluso el bazar también se ve bastante destrozado, pero, o sea, en cuanto sales un poco empiezas a ver lo que son todo edificios pues totalmente destruidos. O sea, se ve que la guerra aquí ha sido hace nada, hace una década. Esto es simplemente la fachada del sufrimiento del pueblo iraquí. De puertas para adentro hablamos de manifestaciones por intoxicaciones de la población por la ingesta de agua no potable, obviamente por falta de suministro. Hablamos también de una ciudad altamente contaminada, con unas cifras de enfermedades como el cáncer escandalosas, donde los afectados, incluyendo niños menores de 10 años, ni siquiera pueden acceder a los tratamientos, debido a los altos costes. Resulta chocante teniendo en cuenta que Basora es el mayor productor de crudo de todo Irak, y Irak es uno de los productores más grandes a nivel mundial. Vamos a ver si encontramos un sitio en el cual comer, que ya es la hora, y después a ver si ya salimos de toda esta zona central, que me he pasado horas por aquí paseando por el mercado, porque es que es lo más loco que he visto en mi vida, de verdad. O sea, es que es muy loco. Pues me han traído por aquí un poco de pollo, luego por aquí hay como un poquito de arroz con algo de fideos y esto que no sé lo que es. Esta sopa jarta. Aquí tenemos esto, que son como alubias con una salsa que huele increíble. Esto que tampoco sé lo que es, verduritas. Y después un poquito de verde por aquí. Vamos, que de todo. Y el pan. El pan aquí siempre es como el mismo que en Irán, básicamente. Esto ya lo habéis visto en capítulos anteriores. Uf, very good, very good. Vale, vamos a empezar con las alubias. Tiene como un sabor muy intenso, se nota mogollón. Lo que son las especias son muy fuertes, pero está increíble. O sea, es como muy blandito todo, muy bueno, muy bueno. Vamos ahora a probar las verduritas, a ver qué tal. Estas se sirven frías y tiene como un sabor bastante cítrico que se queda bastante aquí. Muy rico también. Parece que tiene limón. Muy bueno, tío. Joder, de verdad. Está increíble. El caldo, si no me equivoco, diría que es de haber cocinado el pollo. Pero creo, vamos. Brutal, gente.
Eso está increíble. Ok. Thank you. Ok. Ahí va. Thank you. ¿Qué pasa, guapetón? Esto último sí que no me lo esperaba encontrar para nada. Al final, bueno, me dan pena, o sea, los gatetes y los perretes es como lo que más te sorprende, pero si lo piensas un poco en frío, al final viven las mismas condiciones que los pajarillos que tienen, igual, están ahí entre su propia mierda. Pero bueno, al final es la realidad en la que viven aquí. Ya veis que la gente es muy maja, me han tratado todo el rato muy bien, pero hay cositas pues que al final a nosotros que venimos de fuera nos van a chocar y no deja de ser unas condiciones en las cuales así no se debería de vivir ni animales ni personas. De verdad que qué pena, o sea, estoy ahí grabando y poniendo buena cara, pues al final, claro, me están viendo, no voy a estar ahí con cara de tristón y grabando eso, pero qué pena, sinceramente, qué pena, ya está. Es que no hay nada más que añadir. Bueno, nos vamos a ir ya de aquí y vamos a poner rumbo. Quiero ver los yates de Saddam Hussein y creo que visto eso nos vamos a alargar porque la mezquita estaría guay verla. Es al final una de las más antiguas de lo que es el Islam, pero creo que por hoy suficiente. Además luego tenemos que cruzar la frontera a Kuwait y eso probablemente vaya a llevar bastante tiempo. Estoy ahora justo enfrente de una de las mezquitas, pero aquí, o sea, vamos, justo enfrente de lo que es la mezquita. Os juro que huele a cloaca, está todo esto lleno de basura y bueno, el agua tiene como un color verdoso horrible y apesta que alucináis, o sea, huele a pocilga y a alcantarilla total. Al ser una ciudad tan grande hay unas cuantas mezquitas aparte de esta. La que yo quería ver, que es la más antigua, es otra que en sí solo queda un alminar que yo sepa en pie, ya que es del año 600 después de Cristo, vamos, que tiene muchísimos años. La cosa es que después junto a ese alminar han construido una nueva mezquita. Preciosa, hace calor, Menos mal que estamos en invierno. Jiji. ¿Te levantas? ¿Te levantas? Venga. Venga. Mira, culillo. Uy. Así me gusta. Venga, para arriba. Venga. Y si te sobo así, ¿te vas para arriba? Te estoy incomodando un poquito. Un poquito. Muy bien. Tras la visita al centro de la ciudad, solo faltaba visitar la zona del puerto, donde aún se encuentran los dos yates de Saddam, uno de ellos en perfecto estado y el otro totalmente destruido tras el impacto de nada más y nada menos que 8 bombas lanzadas por parte de Estados Unidos durante la invasión. He dejado la furgoneta justo al lado de lo que es el río. Aquí es donde están, pues bueno, todos los buques de Saddam Hussein. Este es el puente principal por el cual hemos venido desde Irán y luego tendremos que ir hacia el otro lado para llegar a Kuwait finalmente. Y nada, aquí a un lado está el buque que todavía sigue en pie de lo que era Saddam Hussein. Ahora mismo lo tienen reconvertido en otro tipo de... vamos, que la usan hoy en día como restaurante. Y luego el otro está totalmente destruido de lo que es la guerra, pero totalmente, o sea, tiene unos agujeracos increíbles, está totalmente oxidado. Y luego alrededor sí que se ven a lo lejos algunos buques más que también están en las mismas condiciones, daos la vuelta, totalmente oxidados, destruidos. Así que supongo que en la época de la guerra todo esto quedó totalmente destruido. Supongo que al final, tal y como hemos visto en muchos países de los Balcanes, el que reconstruyan todo esto y la economía tire para arriba llevará su tiempo, pero bueno, esto es lo que se ve ahora mismo en Irak. Ya habéis visto el día de hoy, mucha locura. Yo creo que es el país más loco, se ve muchísimo militar. No los he grabado obviamente porque no quiero acabar en la cárcel, pero se ve muchísimo militar. De hecho justo ahora estoy enfrente del Banco Central de Irak y había también pues eso, un militar y me ha dicho que quite de ahí el coche. Muy amablemente, obviamente, en cuanto les dices que eres español, muy buen rollo, todos ven la liga, así que señores, ya sabéis, venid aquí informados y les decís soy de España y les dices Madrid o Barcelona y ya está, pero muy loco, la verdad. Pues ese es el militar que me ha echado, al final le he grabado.
Pues señores, nos vamos para Kuwait. Chaval, vamos a pasar de la pobreza absoluta, de estar todo absolutamente destrozado, a Kuwait, que van a ser rascacielos locos, lujuria, no sé, jeques, tío. Jeques árabes. Vamos a ver lo que encontramos por allí. Tras un largo día retomamos el viaje hacia Kuwait, donde recorreremos la autopista de la muerte, uno de los sucesos más impactantes del último siglo, con la idea de llegar a la capital del país. Aunque no nos adelantemos, ya que para ello primero tendremos que conseguir cruzar la frontera.